Buenos días a todos, bienvenidos a esta clase. Mi nombre es José Guillermo Crispín y me da mucho gusto estar con ustedes hoy para abordar el tema del átomo. El concepto de materia se ha discutido a lo largo de la historia por los investigadores científicos. La materia es todo aquello que nos rodea y ocupa un lugar en el espacio. Se ha llevado a cabo una gran cantidad de postulados sobre la constitución de la materia a lo largo de la historia. En esta clase vamos a conocer la estructura del átomo y los cambios que se dieron a través de la historia sobre los conocimientos acerca del mismo. Demócrito fue un filósofo griego que vivió en el siglo IV a.C. y propuso que si se dividía la materia en pedazos cada vez más pequeños, debería llegarse a una porción que ya no podía dividirse más. A esta porción mínima la llamó átomo, que significa indivisible. 20 siglos después, en 1808, un químico inglés llamado John Dalton retomó las ideas de Demócrito y postuló lo siguiente: la materia no es continua, sino que está formada por partículas indivisibles llamadas átomos, entre las cuales no hay nada, solo el vacío. Los átomos se pueden unir para crear combinaciones de átomos que forman los compuestos químicos. Los principios fundamentales de esta teoría son: la materia está formada por minúsculas partículas indivisibles llamadas átomos. Hay distintas clases de átomos, que se distinguen por su masa y sus propiedades. Todos los átomos de un elemento poseen las mismas propiedades químicas. Los átomos de elementos distintos tienen propiedades diferentes. Los compuestos se forman al combinarse los átomos de dos o más elementos, en proporciones fijas y sencillas, de modo que en un compuesto los átomos de cada tipo están en una relación de números enteros o fracciones sencillas. En las reacciones químicas, los átomos se intercambian de una a otra sustancia, pero ningún átomo de un elemento desaparece ni se transforma en un átomo de otro elemento. La imagen del átomo expuesta por Dalton en su teoría atómica es de minúsculas partículas esféricas. Las ideas de Dalton fueron perfeccionadas por otros científicos. En 1897, el británico Joseph John Thomson descubrió unas partículas con propiedades distintas. Prácticamente no tenían masa y tenían carga eléctrica negativa. Las llamó electrones. Thomson dedujo que el átomo debía ser una esfera de materia cargada positivamente, en cuyo interior estaban incrustados los electrones. Thomson descubrió estas partículas subatómicas cargadas a través del estudio de los rayos catódicos. Propuso un modelo atómico que explicara dichos resultados experimentales. Él propuso el modelo del pudín de ciruelas, según el cual los electrones eran como ciruelas negativas incrustadas en un pudín de materia positiva. Teniendo en cuenta que se sabía que los átomos eran neutros, ya que no se desviaban en presencia de campos eléctricos, Thomson propuso un modelo para el átomo que estuviera de acuerdo con todas estas observaciones. En 1911, el físico británico Ernest Rutherford descubrió que el interior de los átomos estaba casi hueco, a excepción de la zona central ocupada por el núcleo, en el que se concentraba prácticamente toda la masa del átomo, y que además tenía una carga eléctrica positiva. Postuló que el átomo debía estar formado por una corteza con los electrones girando alrededor de un núcleo central cargado positivamente. Rutherford y sus colaboradores bombardearon una fina lámina de oro con partículas alfa. Observaban mediante una pantalla fluorescente en qué medida eran dispersadas las partículas. La mayoría de ellas atravesaba la lámina metálica, sin cambiar de dirección. Sin embargo, unas pocas eran reflejadas hacia otras con ángulos pequeños. Rutherford demostró que la dispersión era causada por un pequeño núcleo cargado positivamente, situado en el centro del átomo de oro. De esta forma dedujo que la mayor parte del átomo es espacio vacío. Solo cuando el rayo choca con el núcleo del átomo hay una desviación. Para poder explicar las grandes desviaciones que sufrían algunas partículas, Rutherford supuso que toda la carga positiva del átomo estaba concentrada en un pequeño núcleo donde residía además la casi totalidad de su masa. Rutherford sugirió que en los núcleos de los átomos tenía que existir otras partículas de masa casi igual a la del protón.
pero sin carga eléctrica, por lo que las llamó neutrones. Niels Bohr, en su teoría atómica, propuso un nuevo modelo atómico según el cual los electrones giran alrededor del núcleo en niveles bien definidos. Bohr afirmó que el electrón solo puede girar en determinadas órbitas y que no absorbe ni desprende energía mientras no cambie de órbita. Supuso que la radiación se emite o se absorbe cuando el electrón cambia de una órbita a otra. A las órbitas más alejadas del núcleo les corresponden niveles de energía más elevados que las próximas a él. La energía del fotón emitido o absorbido es igual a la diferencia entre las energías de los dos niveles. El modelo de Bohr es un modelo cuántico, ya que puede poseer ciertos valores definidos de energía. Bohr calculó los radios de las órbitas permitidas y las energías de dichas órbitas. Veamos ahora los conocimientos actuales sobre el átomo. Hoy sabemos que el átomo está conformado por partículas más pequeñas, llamadas partículas subatómicas. Estas pueden ser de tres tipos: protones, neutrones o electrones. En el átomo distinguimos dos partes, el núcleo y la corteza. Los protones y los neutrones están en el núcleo y los electrones están en un continuo movimiento formando una corteza alrededor del núcleo. El núcleo es la parte central del átomo y contiene partículas con carga positiva. Los protones y partículas que no poseen carga eléctrica, es decir, son neutras, son los neutrones. La masa de un protón es aproximadamente igual a la de un neutrón. Todos los átomos de un elemento químico tienen en el núcleo el mismo número de protones. Este número que caracteriza a cada elemento y lo distingue de los demás es el número atómico. La corteza es la parte exterior del átomo. En ella se encuentran los electrones, con carga negativa. Estos, ordenados en distintos niveles, giran alrededor del núcleo. La masa de un electrón es unas 2000 veces menor que la de un protón. Los átomos son eléctricamente neutros, debido a que tienen igual número de protones que de electrones. Así, el número atómico también coincide con el número de electrones. Debido a lo anterior, los átomos de cada elemento químico son muy diferentes entre sí. El modelo atómico actual se basa en la mecánica cuántica ondulatoria fundada por otros Werner Karl Heisenberg y Erwin Schrödinger. Las propiedades de los elementos dependen sobre todo de cómo se distribuyen sus electrones en la corteza. Esta distribución se puede representar mediante la configuración electrónica. La estructura electrónica o configuración electrónica es la distribución de los electrones de un átomo en los distintos subniveles. El electrón solo gira en determinadas órbitas de radios definidos, llamados también niveles cuantificados de energía. En cada uno de los niveles de energía en los que giran los electrones existen entonces subniveles de energía a los que se les asigna un número cuántico secundario. Los números cuánticos son valores numéricos que indican las características de un electrón que gira en torno a un núcleo. Por lo tanto, hablamos de los electrones de un átomo. Se conocen 4 números cuánticos, donde cada uno tiene designado una letra minúscula: N, L, M y S. Cada una de estas letras representan lo siguiente. La N es el número cuántico principal, es aquel que indica el nivel de energía en donde se ubica el electrón. La L es el número cuántico secundario. Este número se encarga de designar el orbital donde se ubica el electrón. La M es el número cuántico magnético. Este número describe la orientación que puede tener un orbital, lo cual representa la ubicación de los electrones dentro de la nube electrónica. La S es el número cuántico de spin. Indica la rotación del electrón en su propio eje. Un orbital atómico es una zona del espacio donde existe una alta probabilidad, superior al 90%, de encontrar al electrón. Los orbitales atómicos se combinan para formar orbitales moleculares. Hoy vimos los diferentes postulados sobre la estructura atómica de la materia. Hablamos sobre el átomo, sus partículas y las características de las mismas. Con esto damos por terminada nuestra clase. Fue un gusto estar con ustedes. Que tengan buen día.